Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, capítulo 11 de Hebreos. Después de esta introducción, iniciamos. Bendiciones, mi hermano. Capítulo 11 de Hebreos es el que nos corresponde el día de hoy. Un capítulo bastante conocido, uno de los favoritos, ¿no? Para los creyentes. Es un capítulo que habla acerca de la fe, ¿no? Tú recordarás la semana pasada que nosotros estábamos tocando el capítulo 10. Voy a ir al capítulo 10 para que tengamos algo de contexto, ¿no? Para que no entremos sin el contexto al capítulo 11, porque van de la mano, ¿no? La semana pasada nosotros hablábamos acerca el capítulo 10 nos hablaba la semana pasada acerca de la salvación, cómo estamos en un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, cómo su sangre cubre los pecados. Porque es el gran tema, la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo lo que el hombre pudiera haber considerado sagrado en aquellos entonces, ¿no? Entonces, al final del capítulo 10, algo que el escritor de Hebreos nos dejaba en la mente era de que habían algunos que daban la espalda al evangelio, ignoraban la oferta de salvación y pues iban a terminar en un castigo eterno. Deja ver si encuentro aquí. Por ejemplo, acá, mira lo que dice versículo 29. Estoy en el capítulo 10. Todo más para traer contexto al capítulo 11. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿no? Hablando de aquel que le diera la espalda, que rechazare la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que viene a sellar un pacto nuevo. ¿Cuál sería el tremendo castigo, no? Y es que anteriormente nos había dicho de que habían sido algunos castigados y no habían tenido perdón. Entonces, ¿cuánto más el rechazo directo a nuestro Señor Jesucristo, no? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, el escritor de Hebreos nos advertía un juicio acerca de aquellos que despreciaran la oportunidad de tener la salvación encontrada en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en ese mismo contexto, leyendo el último capítulo, hablando del creyente fiel, el creyente legítimo, el creyente verdadero, si podemos llamarle así, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Y entonces nos dejaba con esta bonita afirmación: nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El que está en las manos del Señor, nada ni nadie lo puede arrebatar de ahí, dice la palabra de Dios, ¿no? Ok, entonces aquel que tiene fe está en las manos de Dios. Aquel que tiene fe está parado sobre la roca. Los ejemplos que hemos encontrado a través de la escritura ya en Mateo, Jesucristo diciendo: de los dos que construyeron una casa, uno sobre la roca, uno sobre la arena, cuando llega la tormenta, el que está sobre la roca permanece firme. Y él decía que esa persona era aquella que escuchaba su palabra y la ponía por obediencia, ¿no? Entonces vemos la fe, una fe activa, una fe que se muestra, una fe que pudiera ser visible ante los ojos de los demás, ¿no? Pero algo interesante en este versículo 39 dice que somos de los que tienen fe para preservación del alma, ¿no? Hablando de la salvación. Entonces la fe es clave, es lo que el escritor nos está ayudando a entender, que la fe es clave, es necesaria para la salvación y es necesaria para preservación, es necesaria para mantenernos firmes. La fe es necesaria. Entonces, con esa idea podemos nosotros entrar al capítulo 11 ya de una forma más clara y poder entrar a las promesas en un contexto más claro. Dice la escritura aquí: es pues la fe, ya estoy en el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza, o sea, esta fe que nos preserva,
que nos salva, que nos guarda. Una de las evidencias o características que pudiéramos ver es seguridad, certeza, algo seguro, ¿no? Y también convicción, alguien que está seguro y alguien que está convencido. Son sinónimos, pero nos está aclarando la idea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que no se ve? Nos lo había dicho en el capítulo 10, la preservación del alma. Está hablando de la salvación, está hablando de nuestra eternidad, está hablando de las promesas de Dios para nosotros en cuanto a nuestra salvación, a nuestra purificación, a nuestra redención y a nuestra eternidad con Él. Entonces la fe, aquel que tiene fe está seguro de que aquello que espera va a llegar. Aquí no está hablando, mis hermanos, porque yo sé que muchas veces aplicamos este verso, y especialmente el capítulo, pero especialmente el verso, a cosas materiales acá en la tierra, ¿no? Como que quiero el trabajo, quiero un mejor trabajo, así que si yo tengo fe, yo estoy convencido que voy a tener un mejor trabajo, y si yo tengo fe, yo estoy seguro de que voy a tener un mejor trabajo, pero no es a lo que el versículo 1 de Hebreos está apuntando. El versículo 1 de Hebreos está apuntando a las promesas de Dios en cuanto a nuestra salvación y a nuestra vida eterna. Entonces yo, como creyente, tú como creyente que tienes fe, necesitas estar seguro y necesitas estar convencido de que Dios cumplirá las promesas de salvación y de eternidad para tu vida, ¿no? Y entonces en los siguientes versos, el capítulo 11, el escritor de Hebreos se va a encargar de demostrarnos la vida de muchos, el impacto y la fuerza que tuvo la fe en sus vidas y cómo vivieron sus vidas en base a la fe, ¿no? Versículo 2, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una de las cosas que nos está dando como introducción este capítulo es el testimonio de aquellos que han tenido fe en el Señor, ¿no? Ha sido un buen testimonio. ¿Qué les ayudó? La fe, la certeza, la seguridad. Les ayudó a mantenerse en el camino del Señor y por consecuencia ese fue un buen testimonio de creyentes en Dios, ¿no? Dice, por la fe entendemos haber sido consumido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Entonces, una de las cosas que la fe nos ayuda es a creer y a aceptar la doctrina, la enseñanza de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Dios, todas las cosas fueron creadas por Dios y salieron de la nada. De la nada, la creación, una palabra que si tú has leído algún libro de teología, por ahí te va a salir como ex nihilo, lo que quiere decir es de la nada, ¿no? Salió de la nada. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios creó el universo con su sola palabra y lo hizo de la nada, de lo que no existía, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Esa es la fe. La fe nos ayuda a creer en la creación de nuestro Dios en cuanto a lo existente, ¿no? Pero el escritor no se limita a eso, sino que ahora nos va a dar ejemplos de aquellos que tuvieron fe. ¿Cómo fueron sus vidas? ¿Qué esperaban? ¿Cómo vivieron? ¿Cuál fue la fuerza? ¿De dónde salió esa fuerza para vivir vidas que dieron buen testimonio? Recuerda que la introducción, capítulo 11, versículo 2, buen testimonio. Por la fe tuvieron buen testimonio los antiguos. Eso tenlo en mente mientras leemos todo esto, porque nos está hablando del testimonio de ellos por haber tenido fe. En este caso nos habla de Abel. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Recordarás, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, instruidos obviamente por sus padres de que existe un Dios, de que este Dios hay que rendirle culto, hay que rendirle adoración, hay que llevarle ofrendas. Entonces Abel y Caín llevan ofrendas. Esto lo encuentras allá en el libro de Génesis, seguramente ya lo has leído, ¿no? También has leído de que Dios se agradó más con la ofrenda de Abel que con la de Caín. Caín se llenó de celos y termina matando a Abel porque era el favorito de Dios, por decirlo así, ¿no?
El asunto es de que el escritor de Hebreos trae esa historia para acá para ayudarnos a entender la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y aquí está una de las claves para entender la fe en el acto de Abel, no solamente el acto de ofrendar a Dios, sino que de su vida, una vida de fe. Lo que sucede allá en el libro de Génesis con Caín y Abel es de que los dos llevan una ofrenda, pero hay uno de ellos que es justo. Hay uno de ellos que obedece a Dios, hay uno de ellos que busca agradar a Dios y busca obedecer a Dios. Hay un hijo sometido a Dios, en este caso es Abel. Hay otro que no, hay otro que es rencoroso, que es malo, digámoslo, para poder hacer la diferencia, y en este caso es Caín, ¿no? Así que cuando llevan la ofrenda, hay una ofrenda que es recibida con agrado, y es la ofrenda del corazón justo, y no la ofrenda del corazón corrupto. O sea que no es la ofrenda lo que ve Dios y le causa agrado, sino que es la persona que lleva la ofrenda. ¿Ok? Esto es lo que está enseñando Hebreos. Entonces, ahí se demuestra que Abel, a través de una vida de obediencia, una vida de sometimiento, una vida de buscar agradar a Dios, está dando testimonio de que tiene fe en Dios. ¿Ok? Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas, ¿no? Es la gran diferencia. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Abel era alguien justo, eso le agradaba a Dios, cuando llevó su ofrenda, Dios la vio con agrado. Enoc, tú recordarás la historia de Enoc. La Biblia dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Aquí la palabra que está usando el escritor de Hebreos es de que lo traspuso, o sea, de un lugar lo puso en otro lugar, o sea, se lo llevó a su presencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá con Enoc? El versículo final, al final del versículo 5, dice el escritor, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ahora vemos a un Enoc que caminó su vida agradando a Dios, y como resultado Dios se lo llevó a su presencia. Vemos a un Abel que en su vida agradaba a Dios, y cuando llevó su ofrenda Dios la vio con agrado. O sea que hay una mutua relación entre Dios y el creyente que tiene fe. Y entendiendo tener fe es andar de acuerdo a la voluntad de Dios y en obediencia a Dios, en estos dos ejemplos que estamos teniendo, ¿no? Por eso en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí ya estamos entendiendo que la fe es una vida que va en obediencia y que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una vida que agrada a Dios, y con el ejemplo de Abel, es una vida de justicia. ¿Ok? Para que entendamos cómo nos está ayudando a entender la fe el escritor de Hebreos. Y por eso dice sin fe, o sea, sin obediencia, sin agradar a Dios, sin andar en una vida de justicia, en otras palabras, es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que aquel que se acerca a Dios esté seguro de que Dios existe, de que Dios es, de que Dios está, y que es galardonador de los que le buscan. También es un Dios que da recompensas. El que se acerca a Dios debe estar convencido de que Dios es alguien que da recompensa, y es alguien que existe, ¿no? Entonces Abel, cuando se acerca con su ofrenda, está convencido de que Dios existe. Enoc vive su vida convencido de que Dios existe, ¿no? Por lo tanto, entonces llevan una vida de justicia y una vida de agrado a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no tener una vida que va de acuerdo a la voluntad de Dios
no es una vida que le agrada a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Andemos de acuerdo a su santa voluntad. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recordarás de que Dios le dijo a Noé que iba a haber un diluvio y tenía que construir una arca, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Noé? Construyó una arca, cosa que nunca había visto. ¿Por qué? Porque venía un diluvio, cosa que nunca había visto. ¿Y eso qué era? Iba a caer mucha agua del cielo, cosa que nunca había visto. Sin embargo, creyó en la palabra de Dios. Creyó en la promesa de Dios. Y entonces dice, con temor. Esto es clave. Temor a Dios. Preparó el arca en que se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sus acciones dieron testimonio de que le creía a Dios. Sus acciones dieron testimonio de que creía que existía Dios. ¿Por qué? Porque este Dios le dio un mensaje, Noé lo creyó y vivió de acuerdo a ese mensaje. Vamos a preparar el arca. Sí, la historia nos cuenta que tomó aproximadamente unos 120 años para construir el arca. Mientras tanto predicaba el evangelio, el arrepentimiento. Gente, arrepiéntase, ¿no? Entonces vemos de que la fe impacta la vida del creyente. Le hace andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Le hace creerle a Dios, ¿no? Y aceptar la dirección de Dios. Aunque sean cosas fuera de lo normal. ¿Okay? Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Recordarás el llamado que Dios le hace a Abraham. Deja tu casa y tu parentela y yo te llevaré a un lugar que te voy a mostrar, ¿no? Yo te voy a mostrar el lugar. ¿Cuál es? Yo te lo voy a mostrar. Tú deja y comienza a avanzar. Bueno, creyó Abraham en este Dios. Creyó que existía. Y entonces hizo de acuerdo a la instrucción, ¿no? Y entonces aquí vemos otra vez otro ejemplo. Eso es lo que el escritor de Hebreos nos está dando. Varios ejemplos de cómo las vidas de las personas, esta fe genuina, dio testimonio a través de las vidas de cada uno de ellos. Ya nos dijo cómo la fe dio testimonio a través de Noé, como la fe dio testimonio a través de la vida de Enoc, como la fe dio testimonio a través de la vida de Noé, de Abel, como se dio testimonio a través de la vida de Abraham. Entonces nuestra vida da testimonio de nuestra fe, lo que decía el versículo 2. La fe fue la responsable del buen testimonio de los antiguos. Y estos son los antiguos, los que nos está contando acá el escritor, ¿no? Dice el versículo 9, por la fe habitó, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Esta tierra es tuya. Esta es la promesa para ti, Abraham, Canaán. Ok, pero mientras Abraham estaba viviendo ahí, el escritor dice que él habitaba como extranjero. O sea, esta es la promesa para mí, para mi descendencia, pero yo vivo como que si esta no es mi tierra, ¿no? Dice como en tierra ajena, morando en tiendas. Este es otro ejemplo. Las tiendas son para los que son nómadas. No hay un lugar fijo, estable. Esta no es una casa de piedra y cemento y madera, dando a entender esto es estable porque aquí vamos a pasar mucho tiempo. No, es una tienda porque aquí no sabemos cuánto tiempo vamos a pasar y nos vamos a mover para otro lugar. Morando en tiendas, por eso el escritor lo trae a la mesa, ¿no? Él vivía como extranjero, veía la tierra como una tierra ajena, su forma de vida daba testimonio también de que no estaba apegado a esa tierra. Y dice que no solamente fue él el que vivió así en tiendas, sino que también vivió Isaac y Jacob de la misma manera, siendo ellos también herederos de la misma promesa. ¿Por qué vivían así si esa era la promesa de Dios para ellos? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces entendían ellos de que la promesa de Dios no era algo terrenal y material, sino que era algo eterno. Y aquí el escritor de Hebreos ya nos está llevando entonces a un mejor entendimiento
de lo que se espera. Entonces, ellos vivieron de esta manera, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron de esta manera porque donde ellos estaban no era lo que esperaban. Ellos esperaban algo diferente. Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de lo celestial, la eternidad. No acá en la tierra, allá en el cielo. ¿No? O sea que el creyente que tiene fe da testimonio con su vida de que su corazón no está acá en la tierra, sino que su corazón está allá en el cielo. ¿Recuerdas cuando Jesucristo dijo que nos hiciéramos tesoros en el cielo y no acá en la tierra? Bueno, estos son los ejemplos que nos está dando el libro de Hebreos en cuanto a eso. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Recuerda, Sara es la esposa de Abraham, ella era estéril, ya son mayores, no pueden tener hijos, y una de las promesas que Dios les hizo es de que les voy a dar un hijo, y de ese hijo va a salir una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces acá el escritor dice que Sara también usó de fe, y esta fe a Sara le dio fuerzas para concebir. Ya es una mujer mayor, ¿no? No solamente fuerza para mantener al bebé 9 meses y darle sus primeros años, sino que también la fortaleza de vida para que pudiera concebir, ¿no? Dice, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿no? Y esto es clave, creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 6. Versículo 2 y versículo 6 son claves para poder entender cada ejemplo que nos está presentando el escritor de Hebreos. ¿Ok? La fe da buen testimonio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es creer y saber de que sus promesas serán realidad. Esperar. ¿Okay? Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe, o sea, a la forma que tomaron con la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Otra vez nos recuerda lo que nos había dicho de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vivieron en Canaán, vivieron en tiendas, porque esperaban algo diferente. En sus corazones había una promesa no de algo terrenal, sino de algo celestial. Y sus vidas dieron testimonio de que ellos esperaban algo celestial, no algo terrenal. Y entonces ellos murieron, dice, sin haber recibido lo prometido. ¿Sabes? Abraham vio a Isaac, pero la promesa es de ti van a salir reyes, serás bendito, serás de bendición para todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estamos hablando del cumplimiento de la promesa en Cristo Jesús. Cristo es la bendición para todas las familias de la tierra, ¿no? Lo mismo sucede con los anteriores. Todas estas promesas no las vieron, pero vivieron esperándolas. Mira cómo lo dice acá el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Okay? Entonces ellos mismos públicamente se demostraban como no pertenecemos aquí, pertenecemos al cielo. Entonces la vida da testimonio del lugar donde tú y yo pertenecemos, mis hermanos, ¿no? ¿Ves cómo la fe impacta nuestro estilo de vida? ¿Cómo la fe impacta nuestros ideales? ¿Cómo la fe impacta nuestros enfoques, nuestra perspectiva? ¿Cómo la fe impacta cada
área de nuestra vida. Nuestra vida da testimonio de nuestra fe. La fe da testimonio a través de nuestra vida. Pues Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. Nuestra vida tiene que dar testimonio de nuestra fe. Versículo 14. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, hablando de lo terrenal, ciertamente tenían tiempo para volver. O sea, ¿por qué? Si la promesa era algo terrenal, ¿por qué no regresaron ahí y disfrutaron ese lugar? No, porque sabían de que había algo diferente, ¿no? Por eso es de que ellos vivieron así, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Aquí está la reafirmación. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí está la tremenda promesa. Ellos entendieron bien la promesa de Dios y ellos vivieron de acuerdo a la promesa de Dios, porque entendieron bien la promesa de Dios. Por eso el capítulo 11 inicia en este versículo 1 diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? Una ciudad celestial. ¿Qué es lo que no se ve? Todavía no vemos esa ciudad celestial. Pero estamos convencidos y estamos seguros de que esa promesa para nosotros se va a cumplir. Eso es lo que está enseñando el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Recordarás que Dios le dijo a Abraham, sube al monte Moria, lleva fuego, lleva leña y me vas a entregar a Isaac en sacrificio, ¿no? Y cuando está a punto Abraham de entregar en sacrificio a Isaac, hay una voz del cielo que le dice: no lo hagas, no mates al muchacho, y aparece un carnero trabado de los cuernos entre los arbustos, y ese es el que se entrega en sacrificio, ¿no? Entonces el escritor trae eso a memoria, dando a entender que la fe es en Abraham, ese acto demostró su fe, ¿no? Dice que fue probado. Esto es algo interesante, mi hermano, porque nuestra fe, tarde o temprano, será probada, y no una, sino muchas veces. Así que tenemos que estar preparados para dar buen testimonio de nuestra fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La promesa es: de este muchacho van a salir multitudes, muchas familias, van a salir reyes de este muchacho. Ahora le está diciendo: entrégamelo en sacrificio. Entonces la pregunta es: bueno, ¿me vas a dar la multitud o no me vas a dar la multitud? ¿Creo que me vas a dar la multitud de gente o no creo que lo vas a hacer? Y una evidencia es: pues voy a entregar al muchacho. Mira lo que continúa diciendo aquí. Versículo 18. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Lo que el escritor está diciendo es: Abraham demostró su fe obedeciendo al llevar a Isaac para sacrificarlo para Dios, sabiendo de que aún en medio de esas circunstancias extremas y fuera de lo normal, Dios cumpliría su promesa de que de Isaac saldría la descendencia. Y el escritor nos ayuda a entender lo que está en la mente y en el corazón de Abraham. Abraham sabe, dice el escritor, de que lo puede volver a revivir, porque la promesa es: de ese muchacho va a salir la descendencia. Entonces, esa es una tremenda demostración de la fe que tiene Abraham. Dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado, dice el escritor, le volvió a recibir. O sea, ya estaba casi muerto el muchacho, está en el altar de piedra, la leña y todo, nada más faltó enterrarle el cuchillo. Bueno, ya estaba como muerto y le volvió a recibir, como que volvió a nacer, ¿no?
Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Entonces, ahora ya pasamos a la siguiente generación, que es Isaac. El muchacho que estaba a punto de ser sacrificado, ahora en el versículo 20, ya es un adulto que ya tuvo hijos. Isaac es padre de Jacob y padre de Esaú. Y dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Recordarás que uno de los hijos de Jacob es José, el que se vendieron como esclavo en Egipto, donde él llega a ser el segundo en autoridad en el imperio egipcio. Cuando hay necesidad en las tierras, llegan ellos y José se encarga de conseguirles un lugar donde ellos puedan vivir, donde puedan continuar sus labores como pastores. Y de ahí crece la multitud de gente, ¿no? Que después terminan siendo esclavizados por los mismos egipcios, ¿no? Bueno, pues Jacob, al morir, ya en el lugar de allá en Egipto, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, ahora ya murió José también el hijo, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él sabía, este no es el lugar final para nosotros. Así que cuando Dios les dé la dirección para irse a un nuevo lugar, no se olviden de llevarse mis huesos. Él está seguro de que las promesas de Dios se van a cumplir. Y estas son las evidencias de la seguridad que había en ellos. Eso es lo que el escritor de Hebreos está tratando de ayudarnos a entender, de que la fe da evidencias a través de la vida, de las decisiones, lo que hacemos. Da evidencias de dónde está nuestro corazón, si está o no está creyendo en Dios. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, ¿no? La otra vez que leíamos este pasaje, mi esposa nos comentaba que esta idea de que es un niño hermoso no está hablando netamente de la apariencia física, sino que está hablando de que este niño es especial. Hay algo diferente. Este nació para algo diferente, ¿no? Sus padres lograron discernir de que su muchacho iba a ser algo excepcional, iba a ser diferente al resto. Había que cuidarlo porque había un propósito que tendría que cumplir este muchacho, ¿no? Eso es lo que se refiere ahí, que era niño hermoso. Por la fe Moisés, dice, cuando nació, entonces fue escondido por sus padres. O sea, los padres creyeron, en este muchacho Dios va a hacer algo. Así que vamos a actuar en contra de la orden del rey, porque aquí hay un propósito mayor que viene de parte de Dios. Y dice, y no temieron el decreto del rey. Recuerda que el rey había mandado a matar a todos los muchachos, sin embargo a este no. Por la fe Moisés, ya que creció, recordarás que él no quiso quedarse en el palacio. Él siempre se vio como parte del pueblo hebreo. Y dijo, no, este no es mi lugar. Así que creer en Dios a Moisés le hizo también tomar una dirección en su vida y no apegarse a lo material. Versículo 25, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, hablando de mantenerse en el palacio, ¿no? O sea que nuestra vida de fe da testimonio también de nuestro carácter. Decidir someternos y obedecer a Dios por encima de los placeres y los deleites. Dispuestos a sacrificar los placeres y los deleites y el bienestar por obedecer a Dios. La fe da testimonio a través de eso. Teniendo por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿no? Y entonces también se le da un valor mucho más grande aún al vituperio, pero cuando la razón es Cristo. Eso es clave, ¿no? La escritura nos ha dicho que en las tribulaciones nos gocemos, porque como que si estuviéramos nosotros viviendo también las tribulaciones de nuestro Señor Jesucristo, a consecuencia de nuestra fe. Nuestra fe nos va a traer problemas, mis hermanos. Nuestra fe nos va a traer conflictos, nos tiene que traer conflictos.
¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde el mundo nos odia como hijos de Dios, así que nuestra fe nos va a traer problemas. Cuando esos problemas lleguen, tenemos que estar firmes y gozarnos, porque esa es evidencia de que estamos en el lugar correcto. No entristecernos y llorarnos y desmayar, sino que mantenernos firmes y seguir avanzando en la vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Escritura nos exhorta a hacer, y eso es lo que tenemos que creer. Y digo tenemos que creer, porque eso es lo que va a dar una actitud en nuestra vida que dé testimonio de la fe que nosotros tenemos. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces ahora vemos la acción. Ahora es un reto claro en contra del rey, en contra de Faraón. Recordarás tú la historia de Moisés, va en contra del imperio prácticamente, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a él. Recordarás todas las plagas que Dios hizo llegar a Egipto para que los dejaran libres. La última fue la muerte de los primogénitos. Ahí se celebró la primera Pascua, y con la sangre del animalito que fue sacrificado se mancharon las puertas y los dinteles de las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasó por ahí, la casa que tenía manchas de sangre, por esa no mató al primogénito, sino solamente las otras casas, ¿no? Así que dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, la regar la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Creyeron en Dios y actuaron de acuerdo a la instrucción de Dios. Esa es la fe. Eso es lo que nos está diciendo capítulo 11. La vida, como se va viviendo, da testimonio de que es una vida de fe. A través de la obediencia, a través del sometimiento, a través de hacer cosas que van fuera de lo normal, pero que van de acuerdo a la dirección de Dios. La confianza y la seguridad que este Dios existe, por lo tanto, también recompensará, aunque en esta vida nos toque sufrir. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Recordarás cuando el mar se abre, pasa el pueblo en seco. Cuando quiere pasar el ejército de los egipcios, el mar se cierra y todos mueren ahogados, ¿no? Bueno, la fe dio testimonio ahí, ¿no? Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Recordarás que dieron 7 vueltas. Nosotros estamos viendo el libro de Josué los miércoles, ya pasamos esa historia de Jericó. Dan vueltas alrededor de la ciudad, y el último día que dieron 7 vueltas, tocaron las trompetas y los muros se cayeron. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que esa fue la instrucción de Dios. La fe, por la fe, dice aquí, cayeron los muros de Jericó. La fe es obedecer a Dios, aunque las cosas sean ilógicas. Esa es la fe, obediencia a Dios en totalidad. Recordarás que también en ese episodio había una mujer que protegió a los espías e hizo una promesa, hizo que los espías hicieran una promesa de que cuando llegaran y tomaran la ciudad de Jericó no la mataran a ella ni a su familia. Y ellos dijeron, bueno, entonces que se metan todos en tu casa, porque nosotros no sabemos quién es tu familia. Así que la única forma en que podemos nosotros cumplir la promesa es de que estén todos en tu casa y no salgan de ahí. Vamos a acabar con todas las otras casas, pero esta casa que es tuya, que va a tener una marca, una seña por la ventana, un cordón de grana, esa no vamos a tocar. Así que tienes tú que cumplir tu parte también, ¿no? Y ella es lo que hizo, llama a su familia, se meten en la casa de ella, ponen la marca por la ventana. Cuando todo se desmorona y entra el pueblo y acaba con toda la ciudad, a ellos les mantuvieron la vida, ¿no? Y acá nos lo recuerdan por la fe Rahab, y nos recuerda cuál era su trabajo, ¿no? La ramera nos recuerda que no era del pueblo también, pero tuvo fe. Creyó en Dios. Ella dijo, el temor de Dios está en el corazón de todos. Creyó que Dios iba a destruir esa ciudad, pero creyó que Dios podía también tener gracia y misericordia para ella. Y en base a eso actuó. Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz. Las cosas que hizo, recibir a los espías, esconderlos y todo eso. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreos, porque hay mucho en la antigüedad para contar donde se manifiesta la fe a través de la vida de aquellos que tenían la fe. ¿Qué más digo? Y comienza a dar otra lista de personajes. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Recordarás tu libro de de Reyes, libro de Jueces, ¿no? Apagaron fuegos impetuosos, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, recordarás a Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Recordarás las conquistas, ¿no?, de Canaán. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Todo esto es resultado de la fe. O sea, no solamente las victorias y los triunfos, sino lo que se sufre por la fe también. Porque dice aquí que vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. O sea que la fe, mi hermano, no es como te la pintan. A veces te pintan que el que tiene fe está en prosperidad, el que tiene fe todo le va bien. El escritor de Hebreos dice, por la fe algunos tuvieron que pasar estos sufrimientos. Por la fe esperaron y no vieron la promesa. Por la fe sí se hicieron conquistas y victorias, pero no solamente es eso lo que la fe da. Porque la fe apunta a la eternidad, no a lo terrenal. La fe apunta a lo celestial, no a lo que está aquí en la tierra. Eso el escritor espera que nos quede a nosotros claro. Imagínate, estos vivieron en cuevas y vivieron en cavernas debajo en la tierra, ¿no? Porque por la fe, por creer en Dios y agradar a Dios. Porque hay que creer en Dios para poder agradar a Dios. Así que versículo 6. Y todos estos, dice, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué ellos no recibieron todo lo prometido? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, es que la historia, en otras palabras, todavía no termina. Todavía continúa este proceso de creyentes dando testimonio con sus vidas de que tienen fe en el Señor. Este es un ejemplo para nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros vivir nuestra vida de acuerdo a como la fe nos lo exige. Debemos vivir nuestra vida de acuerdo a cómo la fe nos lo exige. Eso quiere decir que nuestra vida debe dar testimonio de la fe. Si no da testimonio nuestra vida de la fe, mi hermano, no tenemos salvación. Una fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Eso es lo que nos está ayudando a entender este capítulo 11 de Hebreos. ¿Ves lo que logró Abraham? ¿Ves lo que logró Isaac? ¿Ves lo que logró Jacob? ¿Ves lo que logró Abel? ¿Ves lo que logró Noé? Bueno, es el resultado de la fe. ¿Ves cómo algunos estuvieron dispuestos a ser maltratados, a ser angustiados, a ser aserrados, a ser atravesados con espada? ¿Ves cómo unos estuvieron dispuestos a vivir en cuevas, a vivir en cavernas, a andar en los desiertos por la fe? Bueno, esas son evidencias de que tenemos fe. Nuestra vida, mi hermano, tiene que dar testimonio, porque todavía esperamos la promesa de las cosas celestiales y eternas.
Así que, mi hermano, espero que el Señor haya hablado a tu vida a través de este capítulo 11, tremendo capítulo, 40 versículos. Dale otra leída, otra repasadita. De pronto fuimos muy rápido, pero detenerse a reflexionar un poco. A reflexionar un poco en lo que estas palabras nos enseñaron, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones para tu vida de acuerdo a la fe de Hebreos aquí en el capítulo 11, ¿no? ¿Será posible tener una fe genuina pero no ver resultados inmediatos? No ver resultados rápido, ¿no? Porque Dios honra la fe más que las obras visibles. Y así podemos nosotros detenernos, cuestionarnos, reflexionar, ¿no? ¿Qué relación hay entre fe y sufrimiento, por ejemplo? Si Dios es soberano y tiene todo bajo control, ¿por qué requiere de nosotros que tengamos fe? Preguntas que nos podemos hacer para reflexionar y profundizar más en este capítulo 11 de Hebreos. ¿Qué había en común en todas estas personas que leímos el día de hoy, ¿no? En nuestros días, ¿qué es vivir por fe? Podemos cuestionarnos y reflexionar y sacar un mayor provecho a nuestro estudio. Así que, mi hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por el cuidado, la misericordia. Gracias por este capítulo que nos recuerda, Señor, de que la fe no es simplemente decir creo en ti, Dios, sino que requiere también de obras que manifiesten esta fe. Obras que sin fe no podríamos lograr. Obras que solamente a través de la fe podemos lograr. Ayúdanos, Señor, a reafirmarnos, y a aquel que todavía, Señor, no tenga esta fe, dale dirección, ayúdale, muéstrale cómo, para que también en el día venidero reciba la corona de vida como la recibiremos nosotros, porque de eso estamos nosotros seguros. Tuya sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Estamos aquí los miércoles y los viernes a las 7. Los domingos pasamos nuestro servicio dominical en este canal. Lo puedes ver aquí también. Así que este es un canal donde puedes encontrar bastante material para tus estudios de la palabra de Dios. ¿Okay? Así que te dejo con unos anuncios también. No te olvides darle un like a este video, compartirlo, ponerlo en tus redes sociales. Déjale saber a otros de que hay un lugar aquí donde estudiamos la palabra de Dios. Que te bendiga, mi hermano, que te guarde y nos vemos. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.